Dediqué toda mi vida a dar amor, dar tiempo, dar dinero, darme a mí misma. Hasta que una noche, frente a una mesa llena de comida que yo misma había pagado, escuché algo que me rompió para siempre. Esta no es solo una historia de humillación, es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, esta historia es para ti. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Yo también quiero conocer tu historia. Todavía recuerdo el tintinear de las copas de cristal, el murmullo suave del jazz flotando por la casa que yo pagaba, el olor del pollo rostizado que había sazonado por la mañana, cocinándose lentamente, mientras hacía mandados para una cena en la que ni siquiera se suponía que debía participar. Pero estaba ahí porque Olivia había olvidado avisarme que sus papás vendrían otra vez y que la casa tenía que lucir perfecta otra vez. Debí saber que tenía que irme. Debí saber lo que venía desde el instante en que su madre me miró con esos ojos entre curiosos y condescendientes y preguntó: ¿Y tú eres? Olivia no tardó ni un segundo. Ah, dijo riendo, como si fuera lo más gracioso del mundo. Ella es Montserrat, nuestra empleada no oficial, la que mantiene todo funcionando. Todos rieron, incluso mi hijo. Yo solo me quedé ahí, sosteniendo la botella de vino vacía que había subido del sótano. Sonreí como si el piso no se me desmoronara bajo los pies, como si el corazón no se me estuviera rompiendo pedazo por pedazo. Me disculpé, dejé la botella en la encimera y caminé despacio hacia mi habitación. Ellos siguieron riendo detrás de mí. Ninguno, ni siquiera mi propio hijo, se molestó en corregirla, en decir: ella es mi mamá, en decir algo. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama, mirando la puerta que yo misma había pintado años atrás cuando nos mudamos. Recordé el día en que firmé los papeles de la hipoteca. Mi nombre, mi historial crediticio, mi enganche. Emiliano acababa de graduarse de la universidad. Olivia ni siquiera existía en esa época. Ellos no tenían nada. Yo les di todo. Y ahora yo era la empleada. A la mañana siguiente hice café como siempre. Alimenté al gato que Olivia fingía querer. Y cuando ella bajó con su ropa de yoga, demasiado ocupada con su teléfono como para decir «Buenos días», me quedé ahí, esperando. Al fin levantó la mirada. Le entregué las llaves. Todas. La de la puerta principal, la de atrás, la del garage, la del buzón. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño perfectamente maquillado. Sonreí. Suerte pagando la hipoteca ahora. Parpadeó. ¿Qué? Pasé junto a ella. Caminé por el pasillo, frente a las fotos que yo había enmarcado, los muebles que yo había elegido, las paredes que yo había pintado. No me llevé nada. Solo mi bolsa y el abrigo que llevaba puesto el día que traje a Emiliano del hospital por primera vez. Ni siquiera dije adiós. Escuché a Emiliano llamarme mientras abría la puerta. No me detuve. Corrió detrás de mí, descalzo en la cochera, pero seguí caminando. No azoté la puerta del carro. La cerré suave, con calma, porque algo dentro de mí se había roto, pero no de la manera que todos imaginan. No era rabia, no era dolor, era claridad. Y eso es lo más aterrador de todo, porque la claridad es silenciosa, no grita, no suplica, solo sabe. Y yo supe, por primera vez en mi vida, que había terminado. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía dónde no iba a quedarme. Lo último que vi en el retrovisor fue a Emiliano parado en la entrada de la casa, paralizado. No tenía idea de todo lo que acababa de perder. Y yo tampoco lo sabía todavía. Dicen que no te das cuenta de que te estabas ahogando hasta que por fin respiras. Esa primera noche en el pequeño departamento que me dejó mi tía abuela Rufina no fue libertad. Aún no. Fue silencio. Un silencio espeso, profundo, que se asentó sobre todo como polvo. El departamento olía a tiempo acumulado. Pisos viejos, papel tapiz amarillento, un calentador que gemía como si hubiera visto mejores décadas. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina y me quedé ahí, sin saber si debía llorar o reír. No hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé mirando los azulejos descascarados, recordando la casa de la que acababa de irme. Pero ya no era un hogar. No para mí. Durante los días siguientes me moví como un fantasma.
Dormía en el sillón porque la base de la cama estaba rota. Comía sándwiches de crema de cacahuate y sopas de microondas. No llamé a nadie. No porque no tuviera a quién, sino porque nadie me llamó a mí. Emiliano no mandó mensajes, no escribió un correo, ni una sola palabra. Supongo que Olivia le dijo que no lo hiciera. O quizá peor aún, simplemente no le importó. No dejaba de pensar en aquella cena, en cómo rieron, en cómo él rió. Yo crié a ese muchacho sola después de que mi exesposo se fue. Renuncié a mi carrera, a mis planes, a mí misma. Limpié cuartos de motel por las noches y acomodé mercancía al amanecer solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Y cuando mis padres murieron y me dejaron el dinero del seguro, lo usé todo para comprar una casa, un hogar. Nunca le cobré renta, nunca le pedí que aportara un centavo. Y de alguna manera, en la versión de Olivia, yo había terminado convertida en la empleada. Empecé a escribir por las noches, cuadernos de espiral, de esos que compraba para Emiliano cuando estaba en la secundaria. Llené página tras página, no para que alguien las leyera, sino para mí. Escribí cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre cómo me quedaba parada en la cocina esperando que me dijera gracias, sobre cómo lloraba en el garage cuando ellos se iban a cenar sin invitarme, sobre cómo fingía estar dormida para no escucharlos burlarse de mis programas de televisión en la sala que yo había pagado. Y un día, buscando un foco en el closet del segundo piso, encontré el viejo baúl metálico que Rufina guardaba bajo su máquina de coser. Pesado, oxidado. Lo forcé para abrirlo, esperando encontrar hilos y botones. En cambio, encontré sobres, docenas, y uno en particular que lo cambió todo. Estaba dirigido a mí, con la letra familiar de Rufina, fechado casi 3 décadas atrás. Si estás leyendo esto, significa que has regresado, y lamento que hayas tenido que hacerlo. El corazón me retumbó al desplegar las hojas. Estaban amarillentas, frágiles. Dentro había copias de formularios del hospital, notas, y una sola fotografía de un recién nacido envuelto en una manta. No Emiliano. Había un nombre. Miguel Jiménez. Leí la carta 3 veces antes de que tuviera sentido. Rufina había sido enfermera en el hospital donde nació Emiliano. Decía que siempre tuvo dudas, que vio algo extraño en la nursería la noche en que di a luz, un cambio de habitación a último minuto, una confusión con las etiquetas. Pero cuando trató de reportarlo, ya era tarde. Los bebés ya se habían ido con las familias equivocadas. Nunca me lo dijo. Dijo que tuvo miedo. Dijo que esperaba estar equivocada. Pero años después encontró un documento entre sus archivos, un acuerdo silencioso del hospital con otra familia, y entonces lo supo. Emiliano no era mi hijo. Las manos me temblaron. Pensé que iba a desmayarme. Miré la foto, el nombre, Miguel Jiménez. Mi mente se negaba a procesarlo porque, si eso era cierto, ¿quién era Emiliano? ¿Quién era yo para él? Y entonces ocurrió algo extraño. No sentí duelo, no sentí ira, sentí libertad. No porque no quisiera a Emiliano, sino porque, de pronto, todos esos años de dolor, de sentirme extraña en mi propia vida, tenían explicación. Tal vez esa frialdad que siempre sentí de él, tal vez no la imaginé. Tal vez siempre me sintió como a una desconocida. Y tal vez yo no estaba loca después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo cada hoja del baúl. Rufina lo había guardado todo. Pruebas de ADN, declaraciones, un pequeño artículo sobre la familia Jiménez, exitosa, educada, local y viviendo aún en la misma ciudad. Mi verdadero hijo había estado ahí todo el tiempo, creciendo a unos cuantos kilómetros de mí. Guardé de nuevo las cartas en un sobre limpio y lo puse en el cajón de mi buró. Luego me miré al espejo durante mucho, mucho rato. No reconocí a la mujer frente a mí, pero por primera vez en mucho tiempo no me avergoncé de ella. Estaba rota, sí, pero estaba despertando. Y el mundo aún no sabía lo que eso significaba. Hay un tipo de silencio que no se siente pacífico, se siente como castigo. Ese fue el silencio en el que viví durante semanas después de leer la carta de la tía Rufina. No sabía qué hacer con esa información. La llevaba dentro como un cable eléctrico, peligroso de tocar, imposible de ignorar. No busqué a Emiliano, no busqué a Miguel, solo existía.
Cada día despertaba, preparaba una taza de café, miraba por la ventana polvorienta de la cocina y trataba de entender quién era ahora. La Montserrat que crió a Emiliano no era la misma mujer que leyó esas cartas. Esa Montserrat fue madre, esposa alguna vez, cuidadora, dadora de todo. Pero ¿quién era yo sin esa identidad? Una noche, el calentador dejó de funcionar en el departamento. Encendí una vela y me envolví en cobijas, acurrucada en el sillón, con los archivos del hospital en las piernas. Debí haberlos leído 100 de veces. Cada línea, cada firma, cada hora registrada, todo coincidía. Era real. Mi hijo real, Miguel Jiménez, había nacido la misma noche que Emiliano, en la misma área del hospital que después pagó para que nadie hablara del error. Rufina había guardado copias de todo antes de morir. Ella me dejó las piezas de una verdad que me habían robado. Sentí duelo, pero no por Emiliano. Lloré por el tiempo, por los momentos que pude haber compartido con Miguel. ¿Cumpleaños? Primeros días de clases, rodillas raspadas, tareas de ciencias. Todo lo que creí que estaba viviendo con mi hijo, en realidad era para otro. Y aún así, no sentí odio hacia Emiliano. Mi amor por él no había sido biológico, había sido incondicional. O eso pensaba yo. Pero cuando alguien a quien criaste no te defiende, ni siquiera te ve, te obliga a reevaluarlo todo. Fue una tarde de martes, cuando por fin me recompuse. Había estado escondiéndome demasiado tiempo. No estaba lista para enfrentar a Emiliano. Aún no, pero podía empezar por algún lugar. Un lugar tranquilo. Caminé hacia el centro del pueblo y me quedé frente a la pequeña librería en la esquina de Morelos y Allende. Librería Jiménez. Estaba pintada de verde oscuro, con letreros hechos a mano en las ventanas. La había pasado por ahí docenas de veces sin notarla. Él estaba ahí, Miguel. No necesitaba preguntar. Se veía de unos 30 años, quizá un poco más. Bien arreglado, lentes para leer. Ayudaba a una joven a buscar un libro de poesía. Tenía una voz suave, paciente, una postura tranquila, pero segura. Me quedé parada al otro lado de la calle, con el corazón golpeando en mi pecho, los ojos fijos en el hijo que nunca supe que tenía, y lloré ahí mismo sobre la banqueta. No sollozos, no gritos, solo lágrimas silenciosas, imparables, que se deslizaron por mis mejillas hasta perderse en el cuello de mi abrigo. No entré. Ese día no, solo observé, y luego lo hice otra vez, al día siguiente, y al siguiente. Se convirtió en un ritual. Caminaba la cuadra, me sentaba en la banca de la esquina, fingía revisar el celular o tomar café de un vaso de papel, y miraba a Miguel vivir la vida de la que yo nunca había formado parte. No era acecharlo, era duelo, pero también preparación, porque poco a poco las piezas empezaron a encajar. Mientras me quedaba afuera de esa librería, empecé a notar cosas: el horario de entregas, los nombres de los clientes, el ritmo del negocio. Observaba, sí, pero no solo a él, también a ellos, a Emiliano y a Olivia. Empecé a seguir sus patrones, sutilmente. Ya los conocía de memoria. Olivia siempre publicaba en redes sus lugares favoritos para el brunch, el estudio de yoga, las catas de vino. No era difícil seguir el rastro. Y lo que vi me revolvió el estómago. No estaban batallando, estaban fingiendo. El negocio de Olivia, esa supuesta marca de coaching de vida, era puro humo. Oficina rentada, seguidores comprados, tarjetas de crédito al límite para mantener la fachada. Y Emiliano había renunciado a su trabajo hacía 6 meses. Olivia lo llamaba manifestar un nuevo capítulo. Yo lo llamaba delirio. Estaban construyendo una casa de naipes y no tenían idea de que el viento ya venía. No le conté a nadie lo que había descubierto. Todavía no. En cambio, empecé a llevar un segundo cuaderno, no como el primero, que estaba lleno de emociones y dolor. Este era estratégico. Fechas, nombres, registros públicos, notas. Ya no estaba solo llorando, estaba planeando. Ellos pensaban que yo había desaparecido, que era invisible, irrelevante, pero estaba más presente que nunca, y estaba a punto de recordarles exactamente quién era yo. La primera vez que vi a Miguel de cerca, no pude hablar. Era un jueves lluvioso, la librería estaba casi vacía, y él reacomodaba la sección de biografías, tarareando algo.
Me había quedado afuera demasiado tiempo, y cuando volteó y miró por la ventana, nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió, una sonrisa amable, de bienvenida, nada más. El tipo de sonrisa que se le da a un desconocido, y eso era exactamente lo que yo era. Una desconocida. El corazón se me apretó, me giré rápido, fingiendo revisar el celular, pero las manos me temblaban tanto que ni siquiera podía sostenerlo bien. Caminé deprisa, doblé la esquina y apenas alcancé a llegar a mi carro antes de que las lágrimas salieran. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida empezó con un error? ¿Cómo miras a un hombre adulto y le dices, no eres quien crees que eres? ¿Y yo tampoco lo soy? Regresé al departamento y volví a leer la carta de Rufina 3 veces más. Ella no solo había descubierto la verdad, la había investigado. El nombre Miguel Jiménez no era una sospecha. Estaba confirmado. Encontró los documentos del arreglo legal. El hospital nunca me lo dijo porque yo nunca debía enterarme. Y los Jameson. Ellos debieron saber algo, quizá no todo, pero lo suficiente para aceptar un pago silencioso. Pero yo no estaba ahí para vengarme de ellos. Ni siquiera sabía para qué estaba. Solo quería conocerlo, ver si el vacío en mi pecho podía llenarse con la realidad de quién era él. Así que regresé. Empecé poco a poco. Compré un libro. Miguel lo cobró él mismo. Buena elección, me dijo sonriendo. Ya casi no se encuentran. Su voz era cálida, familiar de una manera que me hizo un nudo en la garganta. Al darme la bolsa, sus dedos rozaron los míos un segundo. Asentí. ¿Tú eres dueño de este lugar? Más o menos, respondió. Mis papás me ayudaron a empezarlo. Ya están jubilados, así que yo me encargo de todo. Por supuesto que tenía apoyo. Por supuesto. No como Emiliano, que no tuvo más que mi sangre, mi sudor y mi sacrificio, y aún así se rió de mí cuando le convenía. Miguel tenía padres, pero no me tenía a mí. Y Emiliano me tuvo a mí, y nunca quiso lo que yo daba. El universo mezcló todas las piezas y nos dejó sangrando sobre los lugares equivocados. Seguí yendo a la librería cada pocos días, casual. A veces compraba algo, a veces solo veía. Miguel empezó a reconocerme. «¿De nuevo por aquí?», decía con esa sonrisa tranquila. Hablábamos del clima, de libros, de cosas pequeñas. Nunca le dije mi nombre. Todavía no era momento. Mientras tanto, en las sombras de mi vida anterior, todo se empezaba a mover. Emiliano me envió un mensaje. Uno solo. «Mamá, ¿estás bien?». Después de 3 semanas de silencio, eso fue todo. No respondí. Ya no tenía nada que decirle, pero empecé a mirar más profundo en su mundo. Revisé la escritura de la casa. Seguía a mi nombre. Olivia había intentado refinanciar sin mi permiso. Negado. No podían pagar la hipoteca. Emiliano no tenía ingresos. Pude haberlos desalojado de inmediato. Habría sido demasiado fácil. No. Yo quería que sintieran cómo su vida se deshilaba poco a poco. El miedo, la realización, el derrumbe. La conciencia de que el suelo bajo sus pies no solo era frágil, le pertenecía a otra persona, a mí. Cada noche escribía. Mi nuevo cuaderno era meticuloso. Cada recibo, cada conversación, cada vez que Miguel mencionaba un pasatiempo, un autor favorito, un recuerdo de la infancia, lo anotaba, no para usarlo contra él, sino para entender al hijo que nunca pude criar. Y entre líneas, vi la verdad más clara que nunca. Emiliano no me trató mal porque fue cambiado al nacer. Me trató mal porque eligió hacerlo, porque Olivia se lo permitió, porque en algún momento dejó de verme como alguien a respetar y empezó a verme como alguien a descartar. Pero Miguel, él no me conocía en absoluto. Y aún así, en 5 minutos, me trató con más bondad que Emiliano en 5 años. Aún no estaba lista para decirle la verdad, pero estaba cerca. Y cuando llegara el momento, no solo le diría quién era yo, le contaría todo. El hospital, el intercambio, la vida que nos habían robado. Pero antes, tenía que ver caer completamente la vida que ya había dejado atrás. Porque cuando cayera la última pieza, no habría vuelta atrás. Nunca planeé convertirme en la sombra de mi propia historia. Pero a veces, la única manera de ver a las personas con claridad es salirte de la luz. Después de aquel día en la librería, algo cambió en mí. No de golpe, sino como un amanecer lento extendiéndose sobre un campo helado, silencioso.
inevitable. No apresuré nada. No solo estaba intentando reconectarme con un hijo que nunca conocí, estaba intentando recuperarme a mí misma. Empecé a caminar más erguida, a hablar más firme. Compré una laptop de segunda mano y empecé a pasar todas mis notas a archivos, evidencias, líneas de tiempo, nombres. Ya no era un diario, era estrategia, era supervivencia. Y una cosa se volvió clarísima. El mundo de Emiliano y Olivia estaba sostenido con cinta adhesiva y mentiras. La casa donde vivían. Mi casa seguía a mi nombre. El negocio de Olivia, Olivia Ascents, era un imperio falso, clientes inventados, testimonios falsos, todo construido con filtros y palabras vacías. Revisé registros fiscales, busqué opiniones, vi cada publicación. Y detrás de todo había deuda, tanta deuda, tarjetas saturadas, un préstamo privado en mora, la deuda estudiantil de Emiliano sin pagar. Se estaban asfixiando, pero demasiado orgullosos o demasiado soberbios para admitirlo. Fue entonces cuando supe que, si tiraba de un solo hilo, todo se derrumbaría. Pero no lo hice, todavía no, porque me faltaba un paso más. Miguel seguía visitando la librería, y él seguía sin saber quién era yo, pero cada interacción reducía el miedo. Hablamos de libros, de la vida, de cosas pequeñas, programas de televisión, buen café, el ruido de la ciudad. Una vez nos sentamos en la pequeña cafetería de al lado y él me contó que casi se vuelve maestro, pero su amor por los libros lo llevó al negocio. ¿Me recuerdas a alguien?, dijo una vez, mientras sorbía su té. A alguien que no logro ubicar. Sonreí. Tal vez a una bibliotecaria. Él rió. Puede ser. Ese momento se me quedó grabado durante días. No solo me caía bien, lo reconocía. No solo por el expediente que había leído o por la foto que Rufina me dejó, sino en la forma en que trataba a la gente, en cómo escuchaba, en la fuerza silenciosa que tenía. Esa fuerza se sentía como mía. Estaba en su postura, en su calma, en su presencia. Empecé a soñar con una vida distinta, una en la que yo lo hubiera criado, una en la que horneábamos galletas en la cocina, en la que lo llevaba a los partidos de fútbol y le gritaba desde la tribuna. Podía imaginarlo con tanta claridad que el pecho me dolía, pero no podía volver atrás. Así que empecé a planear lo que seguía. Lo primero que hice fue llamar a una abogada. No por venganza, por justicia. Quería que la casa se vendiera. Tenía todo el derecho legal. Yo había dado el enganche. Yo había pagado cada cuenta. Y nunca firmé la propiedad a nombre de nadie más. Emiliano siempre decía, luego la ponemos a tu nombre. No hay prisa. Claro. Para él no había prisa. Yo pagaba todo. Ahora quería recuperar mi nombre, mis derechos, mi hogar, aunque no físicamente, al menos legalmente. Me reuní con una abogada en el centro, una mujer más o menos de mi edad, aguda y directa. Escuchó sin juzgar. Cuando le conté lo que había pasado, asintió despacio y dijo, vamos a presentar la solicitud esta misma semana. Firmé los papeles con mano firme. Esa tarde pasé frente a la casa. La luz del porche estaba encendida. Olivia estaba sentada en el columpio, mirando el celular, copa de vino en la mano. Adentro, Emiliano estaba en el sillón, jugando videojuegos. Sus vidas seguían en piloto automático, sin idea de que el suelo bajo sus pies ya estaba moviéndose. No se trataba de castigarlos, se trataba de restaurar el equilibrio, y cuando la casa se vendiera, ellos sentirían lo que yo sentí durante años. Impotencia. Y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que significa ser desechada. Yo no azoté puertas, no grité, solo observé, esperé y me fui. La primera ficha del dominó había caído, y ninguno de ellos lo sabía todavía. Siempre he creído que el silencio es más fuerte que el ruido, que la verdadera fuerza no está en lo fuerte que peleas, sino en lo profundo que sabes que tienes la razón. El día que salió la notificación oficial para Emiliano y Olivia, yo estaba sentada en una cafetería cerca del juzgado, revolviendo miel en mi té con una calma que no sentía desde hacía años. Mi abogada dijo que la recibirían a primera hora de la mañana. Mi celular vibró. Emiliano. Miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego lo puse boca abajo y dejé que el silencio hablara por mí. No es que no quisiera oír su voz. Simplemente no estaba lista para escucharlo mentir. Esa tarde revisé mi correo y vi su mensaje. No era largo. Solo: mamá,
¿Qué estás haciendo? Por favor, háblame. Olivia está perdiendo la cabeza. Por supuesto que sí. La hipoteca estaba por vencerse, y ahora no podían refinanciar, porque la persona que creían demasiado débil para importar era la que tenía la escritura en sus manos, y nunca lo vieron venir. Una semana después, recibí otra llamada. Olivia. Esta vez tampoco contesté. Dejó un buzón de voz, con un tono tenso, apenas contenido. Montserrat, de verdad necesitamos hablar. Todo esto es solo un malentendido. Emiliano dice que estás pasando por algo y que estamos aquí para apoyarte, pero estás poniendo nuestras vidas en riesgo, y eso no es justo. La escuché 2 veces. Ella llamó suya a la casa, y mi silencio se volvió más filoso, más deliberado. No entendían todavía, pero lo harían. 2 días después, Emiliano se presentó en mi departamento. Lo vi por la mirilla antes de que tocara siquiera. Cabello despeinado, ojeras profundas, un hombre deshaciéndose. No abrí la puerta. Se quedó ahí un buen rato. Tocó una vez, luego otra, y dijo: «Mamá, por favor no hagas esto». Yo estaba al otro lado, con la mano sobre la perilla, pero no la giré. Lo dejé sentarse en la incomodidad de no ser escuchado, igual que yo durante años. La semana siguiente, mi abogada terminó el papeleo para poner la casa en venta. Yo recibiría toda la ganancia, cada centavo, legalmente, éticamente, emocionalmente, todo era mío. Olivia intentó pelearlo. Alegó aportación de valor. Mi abogada sonrió y dijo: «Que lo demuestre en el juzgado». No pudo, porque nunca invirtió en nada más que en apariencias, y ahora esas apariencias se estaban desmoronando, filtro por filtro. La noticia empezó a correrse. Los papás de Olivia dejaron de comentar en sus publicaciones. Clientes empezaron a cancelar. Ella subió un video intentando explicar lo injustas que eran las leyes de propiedad generacional. La gente vio más allá. Y yo no publiqué nada. Solo seguí yendo a la librería de Miguel. Tomamos café otra vez. Hablamos de una novela vieja que a ambos nos gustaba. Me recomendó una memoria. Es sobre el duelo, dijo, pero también sobre el perdón. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Creo que te gustaría, añadió. Tal vez sí, pero todavía no. Aún no había terminado de hacer duelo, ni de perdonar. En casa empecé a guardar fotos viejas en cajas, imágenes de Emiliano de bebé, retratos escolares, fiestas de cumpleaños donde yo hacía todo el trabajo y nunca recibía el crédito. No las tiré, pero las guardé, porque la mujer que había pasado su vida dando todo ya no estaba, y la mujer que había ocupado su lugar no estaba furiosa, estaba despierta. Los papeles estaban firmados. La casa iba a salir al mercado, y en algún lugar dentro de esa librería verde al otro lado de la ciudad, mi hijo real se reía de algo que un cliente le decía, completamente ajeno a que su vida también estaba a punto de cambiar, pero para bien. Porque no todas las pérdidas son tragedias, algunas son comienzos disfrazados. Siempre pensé que las máscaras eran cosas que la gente usaba en fiestas de disfraces, pero Olivia llevaba la suya como una segunda piel, impecable, sonriente, inquebrantable, el tipo de mujer que siempre sabe cómo posar para la foto, cómo modular la voz en público. Pero lo malo de las máscaras es que, tarde o temprano, se agrietan. Y yo estaba a punto de romper la suya por completo. La idea se me ocurrió una mañana, mientras revisaba el directorio de negocios locales. Ya tenía suficiente suciedad personal, problemas de crédito, asociaciones falsas en Instagram, pagos atrasados de la hipoteca, pero quería algo más que rumores. Quería hechos, algo concreto, algo que no pudieran maquillar. Así que contraté a un consultor de negocios local, un hombre llamado Darío, callado, profesional, discreto. Le dije que necesitaba una revisión completa de una empresa, nada ilegal, solo un análisis privado de su estructura. Le di el nombre de la compañía de Olivia. Olivia Ascents, S, Dr, L, DC, V. Él se puso a trabajar. Una semana después me entregó todo en una carpeta impecable. Y lo que encontró, ni yo lo esperaba. Todo el modelo de negocio de Olivia era una mentira, sin declaraciones de impuestos en los últimos 2 trimestres. Varias facturas falsificadas para parecer de clientes reales, pero los clientes no existían. Sesiones de fotos en propiedades rentadas que ella presentaba como
remodelaciones de casas. Sus supuestas alianzas eran solo enlaces de afiliados con métricas infladas. No solo fingía ser exitosa, estaba engañando a todos. Le pregunté a Darío, ¿esto aguantaría un escrutinio serio? Él me miró y dijo, si esto sale a la luz, está acabada, financiera y profesionalmente. Y en ese momento tomé una decisión. Imprimí todo. Luego busqué la dirección de los papás de Olivia, los mismos que un día se rieron en mi casa, brindando con vino mientras su hija me humillaba en mi propia cocina. Les mandé el expediente por correo, de manera anónima, sin carta, sin firma, solo una nota encima que decía, todo lo que crees saber es una actuación. 2 días después, aparecieron las primeras grietas. El Instagram de Olivia se quedó en silencio. Nada de historias, nada de rutinas matutinas perfectas. Su publicación más reciente, una frase inspiracional sobre ser incomprendida, se llenó de comentarios extraños. Luego, como fichas de dominó, su mundo empezó a caer. Su página web se puso en mantenimiento. Su último taller anunciado se canceló por circunstancias imprevistas. Y luego escuché la cereza del pastel por una vecina que aún la seguía. La mamá de Olivia fue vista saliendo de la casa hecha una furia, gritando por teléfono, con la cara roja, la bolsa oscilando a cada paso. Lo que haya pasado detrás de esas puertas no tuvo filtros. Y no fue bonito. Emiliano me llamó otra vez esa noche. No contesté. Dejó otro mensaje. Mamá, no sé qué está pasando. Los papás de Olivia no nos hablan. Alguien les mandó cosas, documentos. Creen que los falsificamos. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? No respondí. Por fin, estaba viendo a Olivia como realmente era. Y a él, también. Se pasó años defendiendo a una mujer que destruyó todo a su paso, empezando por mí. Que lo sintiera, que se quedara ahí. En eso, esa noche caminé otra vez hasta la librería. Miguel estaba cerrando. Me saludó con la mano cuando me vio. ¿Otra vez por aquí?, dijo, abriendo la puerta para dejarme pasar. Ya deberías trabajar aquí. Sonreí. Tal vez sí. Nos sentamos en el piso, rodeados de montones de libros de bolsillo. Él estaba catalogando un nuevo envío. Yo lo ayudé, sin que me lo pidiera. ¿Por qué vienes tanto?, preguntó, sin mala intención. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré. En serio lo miré. Tenía mis ojos. No lo había notado antes. Me gusta cómo se siente este lugar, respondí, como si nada estuviera fingiendo ser algo que no es. Él inclinó la cabeza, como evaluando mis palabras. A mí también, dijo. Trabajamos en silencio después de eso, sin plática ligera, sin más preguntas. Pero en ese silencio, algo se acomodó entre nosotros. No la verdad, todavía no, pero algo cercano, un hilo que nos unía. Y por primera vez, no me sentí un fantasma en la vida de alguien más. Me sentí vista. Y la mujer que, alguna vez estuvo invisible en su propia cocina, ya no existía. En su lugar, estaba alguien que ellos nunca esperaron, alguien a quien nunca debieron subestimar. Antes pensaba que el corazón se rompía de un solo golpe, como un choque de carro o una puerta que se cierra de golpe. Pero no es así, no siempre. A veces se rompe despacio, como agua filtrándose por el techo, gota a gota, hasta que un día, todo el techo se viene abajo. Y Emiliano, por fin, estaba parado bajo el diluvio. Las noticias ya le habían llegado. La casa estaba oficialmente en venta. La máscara de Olivia se había desmoronado, su negocio expuesto, su reputación deshilándose. Y sin nadie más a quien culpar, Emiliano hizo lo que siempre hacía, corrió hacia mí. Escuché los golpes antes de verlo. Era una tarde tranquila. Justo estaba terminando una taza de té, cuando el sonido resonó por todo el departamento. 3 golpecitos suaves, dudosos, como los de alguien que no sabe si lo van a recibir o le van a cerrar en la cara. Abrí la puerta despacio. Se veía como si no hubiera dormido en días, sin afeitar, más delgado de como lo recordaba. La camisa arrugada, como si la hubiera levantado del piso. Mamá dijo, con la voz quebrada, ¿puedo pasar? No respondí, solo me hice a un lado. Entró y se quedó en medio del cuarto, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. Durante mucho rato ninguno de los dos habló. Al final, fue él quien se rompió. ¿Por qué nos estás haciendo esto?, preguntó. ¿A nosotros? Casi me reí. ¿Nosotros?, repetí, como si hubiera habido un nosotros en años.
Me senté en el sillón frente a él, tranquila, serena. No te estoy haciendo nada a ti, Emiliano. Estoy haciendo algo por mí. Apretó la mandíbula. Estás vendiendo la casa. Mi casa. Yo crecí ahí. Y tú la regalaste. Yo no la regalé, dije, con la voz baja. Tú sí. Tú dejaste que tu esposa me convirtiera en tu empleada. La dejaste hacerlo. Te reíste. Nunca siquiera te disculpaste. No lo negó. Solo miró al piso. Pensé que estabas exagerando, murmuró. No sabía que te dolía así. Lo miré fijamente. Ese es el problema, Emiliano. Nunca te tomaste la molestia de saber qué me dolía. Solo asumiste que yo siempre iba a estar ahí, recogiendo tus desastres, pagando tus cuentas, asintiendo mientras dejabas que esa mujer arrancara pedazo por pedazo quién era yo. Se estremeció. Olivia no es quien yo creía. Eso no es una novedad para mí. Por fin levantó la mirada. Tenía los ojos vidriosos. Lo perdí todo. No parpadeé. No. Lo entregaste. El silencio se estiró entre nosotros. Te extraño, susurró. Me enderecé. Yo te crié, dije. Te alimenté. Te vestí. Sacrifiqué todo por ti. Y tú permitiste que me humillaran en la casa que yo compré. El labio le tembló. Pensé que ella me estaba ayudando. Pensé que estábamos construyendo algo. Construyeron una mentira, respondí. Y ahora se está cayendo. Se levantó entonces. Empezó a caminar de un lado a otro. Entonces ya está. ¿Solo te vas y ya? Me levanté. Caminé hasta el cajón junto a la cocina y saqué el sobre que Rufina me dejó. Lo sostuve en las manos. Te voy a decir algo ahora, dije. Y necesito que escuches. Que de verdad escuches. Asintió. Confundido. Le puse el sobre en las manos. Estos son tus registros de nacimiento. Léelos. Se sentó. Lo abrió despacio. El ceño se le frunció y luego se le vino abajo. Leyó la carta, los documentos del hospital, la prueba de ADN que Rufina mandó hacer en secreto después de tantos años. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. Esto no puede ser real. Lo es. ¿Estás diciendo que no soy tu hijo? Estoy diciendo que no naciste de mí, pero te crié como si lo fueras. Te di cada pedazo de mí, incluso cuando tú no lo quisiste. Se puso pálido. Entonces, ¿quién? ¿Quién es tu hijo de verdad? No respondí. Se quedó ahí sentado, en shock, con la boca entreabierta, las hojas temblando entre sus manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentí yo, dije. Durante años. No lloró. No de verdad. Pero algo dentro de él se quebró, y yo lo vi. No con rabia, no con satisfacción, con paz. Porque por fin dije lo que tenía que decir. Lo acompañé hasta la puerta. Él se giró, con la mirada suplicante. ¿Podemos arreglar esto? Sostuve su mirada. No lo sé, respondí. Pero ya no es mi trabajo intentarlo. Y cerré la puerta con suavidad detrás de él, no por despecho, sino con firmeza. Porque por primera vez en mi vida, yo no era la que la dejaba abierta. Tardé 3 días en decidir cómo lo iba a hacer. Practiqué la conversación frente al espejo, en el carro, incluso en la fila del supermercado, con la mano apretando una canastita llena de naranjas, susurrando frases que casi no podía terminar. Soy tu madre. Hubo un error. Has vivido una vida que no estaba destinada para ti. Y yo también. Y nada sonaba bien. Porque, ¿cómo sueltas una verdad así en la vida de alguien y esperas que sobreviva al impacto? Aún así, tenía que intentarlo. Miguel estaba en la librería, como siempre. La luz entraba por las ventanas en haces dorados, suavizando los estantes y dibujando sombras sobre el piso de madera. Se sentía como un lugar sagrado, un sitio donde la verdad pertenecía. Cuando levantó la vista y sonrió, casi me di la vuelta para irme. Casi, pero no lo hice. Hola, dijo. Llegaste en buen momento. Acabamos de recibir una tanda nueva de ediciones raras de poesía. Tragué el nudo en la garganta. En realidad dije, yo vine a hablar. Me estudió un segundo, percibiendo algo en mi voz. Claro, pasa. Me llevó por una puerta lateral hasta una pequeña sala de descanso. Una tetera en la encimera, un sillón descuadrado, una mesa despintada. Vida real, sin filtros. Nos sentamos. He estado viniendo aquí por una razón, empecé, retorciendo las manos.
Me lo imaginaba, dijo en voz baja. ¿Te diste cuenta de que no vienes precisamente por los libros? Solté una risita triste. No, no vengo por los libros. Entonces saqué el sobre, la carta de Rufina, los registros de nacimiento, la prueba de ADN, y lo puse sobre la mesa, entre los dos. ¿Qué es esto?, preguntó, con cautela. Algo que va a cambiarlo todo. Me miró, esperando. Hace como 30 años, dije, con la voz quebrándose. Hubo un error en el hospital. 2 bebés fueron cambiados al nacer. Sus cejas se juntaron. La confusión se le dibujó en la cara. Mi hijo, continué, fue entregado a otra familia. Se quedó muy quieto. ¿Y el de ellos? Me lo entregaron a mí. No dijo nada durante un largo momento. Yo lo crié, seguí. Lo amé con todo lo que tenía. Pero él no me amó de vuelta. No de verdad. Sus ojos buscaron los míos, uniendo poco a poco lo que yo no estaba diciendo en voz alta. ¿Crees que yo soy? No lo creo, dije. Lo sé. Miró el sobre. Lo tomó con manos temblorosas. Adentro estaban los documentos, la línea de tiempo, la explicación, la carta de Rufina con su confesión silenciosa. Leyó en silencio. Cada segundo se estiró como si fuera eterno. Cuando terminó, no me miró de inmediato. Solo dejó los papeles sobre la mesa, con los dedos todavía apoyados en las orillas, como si necesitara agarrarse de algo. Es demasiado, dijo al fin. Lo sé. ¿Y tú eres Montserrat? Sí. Alzó la mirada, con los ojos vidriosos. No siento nada. Todavía no. No tienes que sentir nada, respondí. No estoy aquí para pedirte un lugar en tu vida. Solo quería que supieras. Necesitaba que supieras. Él asintió despacio. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía seguir viviendo con este silencio, dije. Porque la verdad merecía respirar. Él se recargó hacia atrás, soltando el aire con fuerza. Tengo papás. Ellos me criaron bien. Lo sé. Los quiero. Mucho. Nunca te pediría que no los quisieras. Nos quedamos ahí, en ese cuartito, rodeados de libros y olor a papel viejo y té de menta, y sentí algo que no había sentido en años. Alivio, no alegría, no cierre perfecto, sino la libertad de ya no cargar sola algo tan pesado. Él se levantó después de un rato, caminando despacio de un lado a otro. No sé qué hacer con esto, dijo, honesto. Yo tampoco, admití. Pero no te odio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso es más de lo que esperaba. Él se volvió hacia mí otra vez. No tenías que venir, dijo. Pero viniste. No sabía cómo no hacerlo, respondí. Él asintió otra vez, y entre nosotros se asentó una comprensión silenciosa. ¿Podemos ir despacio?, preguntó. No quiero convertir esto en algo que no es. No pediría nada más, respondí. Me dio una sonrisa tenue, frágil. ¿Quieres quedarte a tomar té? Sonreí. Me encantaría. No volvimos a hablar de los documentos esa tarde. Hablamos de libros, del clima, de cómo él odiaba el sonido de los carillones de viento pero amaba la lluvia. Y aunque el pasado seguía entre nosotros, intacto y doloroso, habíamos empezado algo. No una relación, no todavía, pero quizá, solo quizá, un comienzo. Cuando llegó el otoño, no solo cambiaron las hojas. La casa se vendió más rápido de lo esperado. Obtuve el precio completo, más de lo que imaginé. Emiliano y Olivia tuvieron que desocupar en 30 días. Sin extensiones, sin renegociaciones. No los desalojé por enojo, los desalojé por necesidad, porque esa casa había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Y verlos empacar su vida, curada, caja por caja, sabiendo que cada cojín, cada planta, cada adorno de diseñador había sido comprado con tiempo prestado, se sintió como ver desmontar un escenario teatral. La obra había terminado. La ilusión también. El día que llegó la mudanza, pasé en el coche frente a la casa. No me detuve. Solo observé desde la distancia, mientras Olivia daba órdenes a los mudanceros, con sus lentes oscuros ocultando lo poco que quedaba de su orgullo. Emiliano estaba en el césped, el teléfono pegado a la oreja, caminando en círculos. Me pregunto si alguna vez imaginó ver este día. Me pregunto si sabía que sería yo quien lo traería. Su caída no fue dramática. No hubo gritos ni escándalos en las noticias locales, pero fue total. Los papás de Olivia retiraron su apoyo económico. Su negocio perdió cada patrocinio importante. Su marca, antes impecable, ahora se susurraba en los rincones del pueblo.
la mujer que se había reído de mí en mi propia cocina. Ya no podía costear ni sus cremas caras ni su matcha diario. Emiliano intentó conseguir trabajo, cualquiera, pero sin título, sin referencias y sin experiencia reciente, las puertas no se abrieron. Se mudó a un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. Me enteré por la abogada. Yo no pregunté, pero tampoco celebré, porque esto no era venganza, era verdad, era consecuencia. Mientras tanto, mi vida, silenciosa pero firme, empezaba a transformarse. Miguel y yo seguíamos reuniéndonos, siempre casual, café, conversaciones sobre libros, artículos que compartíamos, pequeños comentarios sobre la vida. Una vez preguntó por mi escritura, y le dije que había empezado a trabajar en unas memorias, que tenía una historia que contar. Aunque nunca la publicara, deberías hacerlo, dijo. Historias así importan. Él todavía no me llamaba mamá, y yo no lo esperaba. Ese no era el punto. Estábamos construyendo algo, no por obligación, sino por elección. Y eso lo cambiaba todo. Una tarde caminamos juntos por el mercado de agricultores. Él tomó un frasco de mantequilla de manzana y rió. Mi mamá hacía esto cada otoño. Algo en cómo dijo, mi mamá no me dolió. Se sintió bien, natural, correcto, porque él tenía a una mamá y yo tenía a un hijo que no me vio, sino hasta que era demasiado tarde. Algunas noches me sentaba sola con mi té, preguntándome si Emiliano dormía en un colchón o en el piso, si Olivia seguía usando sus batas de seda, si ahora se miraban y veían todo lo que ignoraron durante años. No los extrañaba. Extrañaba la idea de lo que se suponía que éramos. Pero ese tipo de duelo es una sombra, se desvanece poco a poco, y el orgullo crece, especialmente cuando aprendes a amarte más de lo que amabas su aprobación. Caminé por mi antiguo vecindario una última vez, antes de que se cerrara la venta. No para perseguirlo, solo para despedirme. Pasé por la escuela donde Emiliano estudió, el parque donde lo empujaba en los columpios, la tienda donde contaba cupones para comprarle su cereal favorito. Y solté todo eso, porque había dado todo a una familia que nunca devolvió nada. Y ahora le estaba dando algo a alguien que tal vez nunca me llamaría mamá, pero que me miraba con amabilidad, con curiosidad, con respeto. A veces no necesitas redención, solo necesitas paz. Y yo, por fin, comenzaba a sentirla. Era principios de noviembre cuando recibí un mensaje de Emiliano. Una sola línea. ¿Podemos vernos? Solo una vez. Lo miré durante mucho rato. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi. Semanas de silencio, de una distancia más pesada que cualquier discusión. Pero algo en el tono no sonaba enojado, ni desesperado, ni acusador. Sonaba a rendición. Nos encontramos en un pequeño parque al borde del pueblo, el tipo de parque con bancas oxidadas y un sendero alrededor de un estanque casi seco. Elegí ese lugar porque era neutral, sin recuerdos, sin fantasmas. Él ya estaba ahí al llegar, sentado en una banca, las manos entrelazadas entre las rodillas. Alzó la vista, y por un momento me recordó al niño que solía ser, torpe, inseguro, esperando instrucciones. Me senté a su lado, cuidando no acercarme demasiado. Carraspeó. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Asentí, sin palabras. Solo quería entender. Saqué el sobre Manila de mi bolsa, el mismo, la carta de Rufina, los documentos, el ADN. Se lo entregué sin decir nada. No lo abrió. Solo lo sostuvo en el regazo, como si ya lo hubiera leído 1000 veces. Hice una prueba por mi cuenta, dijo. Después de lo que me dijiste, el mismo resultado. Asentí otra vez. Pasé semanas tratando de entender qué hacer con esto, continuó. Y seguía pensando, si no era tu hijo, ¿entonces qué era? Lo miré entonces. ¿De verdad? Y dije suavemente, fuiste mi niño, pero te traté como sabía. Y tú me trataste como... Él cerró los ojos, con dolor. No estoy pidiendo perdón, dijo rápido. No lo merezco. No respondí con calma. No lo mereces. Se estremeció. Luego, con voz baja. Entonces, ¿qué significa? Significa que por fin me amo más de lo que amo la idea de ti. El silencio que siguió fue grueso, lleno de significado. Él bajó la cabeza. Pensé que estaba protegiendo a Olivia, defendiéndola,
pero solo me estaba escondiendo detrás de ella, ¿verdad? Tú le diste la historia, respondí, y le entregaste la pluma para que la reescribiera. Asintió despacio. Ojalá pudiera deshacerlo. No puedes. Nos quedamos así un rato, dos personas que compartieron una vida construida sobre una mentira, deshilándola en el aire frío de noviembre. Entonces dijo algo que no esperaba. Espero que él sea bueno contigo. Lo miré, sorprendida. Miguel aclaró. Tu hijo. Mi respiración se detuvo un instante. Es amable, dije. Es gentil. Él sonrió apenas. Supongo que algo de eso viene de ti, ¿no? Los dos reímos, cansados, suaves, no alegres, pero tampoco amargos. No quiero estar en tu vida si te duele, dijo al final. Pero si algún día hay un lugar para mí, aunque sea una esquina. No terminó la frase. No hizo falta. Me levanté y miré hacia el estanque. Las hojas esparcidas sobre la superficie parecían cenizas. Lo pensaré, dije. Él asintió. Eso es más de lo que esperaba. Al darme vuelta para irme, puse mi mano sobre su hombro por solo un segundo. Y eso fue todo. El último momento. No un cierre, sino un entendimiento. Y eso, entendí. Era suficiente, porque ya no necesitaba arreglarlo. Ya no necesitaba arreglarme. Solo necesitaba ser libre. Y lo era. De verdad lo era. Siempre pensé que la palabra libertad sonaba demasiado grande, demasiado solemne, como algo reservado para discursos y desfiles, no para alguien como yo. Pero cuando hice girar la llave en la puerta de la librería de Miguel esa mañana, por fin entendí lo que significaba. Él me había llamado la noche anterior, diciendo que tenía algo que mostrarme. Su voz era casual, pero había un peso escondido debajo. Entré y lo vi de pie junto a la pared del fondo, donde colgaba un nuevo letrero de madera sobre un arco. El letrero decía: El próximo capítulo. Sonreí. ¿Qué es esto? Me entregó una llave de bronce, pequeña, simple, pulida. Es una sección nueva que estoy abriendo, dijo. Un espacio acogedor para leer, un rincón de café, charlas comunitarias. Quiero que sea más que una librería. Quiero que se sienta como pertenencia. Volteé la llave entre mis dedos. ¿Y quieres que yo la abra? Me miró. Serio ahora. Quiero que la tengas. Me quedé viéndolo. Entonces él continuó, con voz suave. Tú le diste tu vida entera a alguien que te trató como si fueras un mueble, un accesorio. Pero yo sí te veo. No necesito que me pruebes nada. Ya hiciste suficiente. Las lágrimas me llenaron los ojos. Parpadeé para contenerlas. No tienes que hacer esto, susurré. Lo sé, respondió. Pero quiero. Caminé hacia la puerta, bajo el letrero, y deslicé la llave en la cerradura. Giró suavemente. Adentro, una luz tibia se filtraba por las ventanas altas. Los estantes cubrían las paredes, ya medio llenos de clásicos y memorias. Una alfombra en el centro, un sillón gastado, una mesita con un juego de té. Parecía una habitación salida de un sueño que había olvidado que tenía. Me giré, completamente deshecha. Miguel sonreía. Considera lo tuyo. Por el tiempo que quieras, dijo. Entré hasta el centro del cuarto y me quedé quieta, respirando todo, el aroma de madera nueva, papel y posibilidad. Esa noche, me senté en el departamento por última vez, el cuaderno viejo sobre mis piernas, la última página aún en blanco. Escribí: fui una mujer que dio hasta desaparecer. Luego, me convertí en la mujer que recuperó todo. No con rabia, no con fuego, sino con silencio, con verdad, y con una fuerza que ellos nunca vieron venir. Al día siguiente, finalicé la donación. Una parte de la venta de la casa fue directamente a una fundación que apoya a mujeres que comienzan de nuevo, mujeres descartadas, desestimadas, subestimadas, igual que yo lo fui. Me llamaron para agradecerme, pero yo no necesitaba agradecimientos, porque cada vez que entraba a esa librería, a ese próximo capítulo, recordaba quién era ahora, no la madre de Emiliano, no la empleada de Olivia. Montserrat, mujer, sobreviviente, autora de su propio final. Nunca necesité permiso para empezar de nuevo, solo una llave, y ahora la tenía en la mano. Y esta vez no abría la puerta de alguien más, abría la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.